Hace 70 millones de años, el Polo Norte se sumía en una profunda oscuridad cada año durante 120 días. La región estaba gobernada por la penumbra de la noche, vientos fríos y ocasionales nevadas, pero lo más aterrador que acechaba en esta oscuridad impenetrable eran los depredadores, temibles reptiles, el pináculo de la evolución cretácica. Hasta hace poco, se creía que los dinosaurios solo habitaban zonas tropicales cálidas de nuestro planeta. Sin embargo, descubrimientos recientes han revertido esta suposición, revelando que estos antiguos reptiles podrían sobrevivir incluso en las condiciones más duras del gélido Polo Norte. Además, este entorno extremo provocó el surgimiento de especies de dinosaurios únicas, incluido un pariente norteño del Tyrannosaurus, un depredador que puede haber sido incluso más temible y peligroso que su contraparte del sur. En un mundo donde la oscuridad llovía durante meses seguidos, el sol nunca salía por encima del horizonte y la comida era escasa. Los dinosaurios se adaptaron al clima extremo a través de la evolución y se convirtieron en los verdaderos gobernantes de este dominio frío y sombrío al final del Cretácico. En aquella época, el Polo Norte no se parecía en nada a lo que es hoy. En lugar de vastas tierras baldías y heladas y mares helados, estaba cubierto de densos bosques donde los ríos y pantanos fluían entre imponentes coníferas y helechos. El clima era mucho más cálido, parecido a las zonas de temperatura modernas, pero experimentaba cambios estacionales bruscos que hacían que la supervivencia fuera un desafío y fuera impredecible. Durante el verano, el Polo Norte se convirtió en un verdadero paraíso. Las temperaturas subieron a unos cómodos 10 a 15 grados C, creando las condiciones perfectas para que la vegetación prosperara, las tierras pantanosas espesas, con helechos, musgos y colas de caballo que se extendían por toda la región. Durante esta temporada los habitantes disfrutaban de una abundancia de alimentos, los bosques estaban llenos de exuberante follaje y ríos y lagos rebosaban de vida. Pero luego llegó el invierno y el mundo se transformó. Durante 120 días el sol desapareció más allá del horizonte, sumiendo la tierra en una oscuridad total. La noche polar había comenzado, las temperaturas a veces bajaban a menos 1 grado centígrado, vientos helados barrían los bosques, las raras nevadas dejaban una fina capa blanca en el suelo y los ríos se congeló. Sobrevivir en esta oscuridad perpetua fue especialmente difícil. La comida escaseó, las plantas dejaron de crecer y los animales tuvieron que migrar o encontrar formas de soportar las brutales condiciones. Es difícil de creer, pero entre los pequeños mamíferos, reptiles e insectos también había dinosaurios viviendo en estas condiciones extremas, y como hallazgos recientes han demostrado, no solo había visitantes estacionales sino residentes permanentes de esta dura tierra. Música, todo comenzó con un descubrimiento a lo largo del río Cobeville en el noroeste de Alaska. En 1961, el paleontólogo Robert Lescam desenterró huesos que inicialmente confundió con restos de mamíferos. No fue hasta 1984 que los científicos que estudiaban el sitio encontraron impresiones de piel fosilizada y huellas que, tras un análisis más detallado, resultaron pertenecer a dinosaurios. Este descubrimiento provocó debate sobre cómo las criaturas de sangre fría podrían sobrevivir en el Ártico. Al principio, los científicos teorizaron que los dinosaurios eran solo visitantes estacionales que migraban hacia el sur en el invierno, cubriendo distancias de hasta 2.000 millas. Escapar del frío. Sin embargo, en 2014 nuevos hallazgos desafiaron esta teoría. A unos cientos de millas al sur del río Cobeville se descubrieron huellas de hidrosaurio, incluyendo huellas juveniles. Esto indicó que el hidrosaurio vivió en el Ártico todo el año, ya que los dinosaurios jóvenes no habrían podido emprender largas migraciones. Investigaciones posteriores revelaron evidencia de 7 grupos diferentes de dinosaurios que habitaban el Polo Norte, incluidos herbívoros y carnívoros que van desde especies pequeñas a grandes. La evidencia fósil mostró que estos dinosaurios anidaron en la región, lo que sugiere que no migraron cuando llegó el frío. Algunas especies, como el pato, el hidrosaurio requería 6 meses para incubar sus huevos. Si las hembras comenzaban a incubar en primavera, las crías emergían justo cuando se acercaba el invierno. Pero, ¿cómo eran estos dinosaurios árticos? ¿Cómo se adaptaron a meses de oscuridad y temperaturas gélidas? ¿Y cómo estas condiciones extremas moldearon al depredador más formidable de este mundo frío y oscuro? La primera criatura que vemos en el bosque polar cubierto de nieve es un dinosaurio pequeño pero seguro que se mueve sin esfuerzo a través de la densa oscuridad.
Permanece casi invisible entre los árboles buscando sigilosamente a su próxima víctima. Este es Trudón, un cazador pequeño pero increíblemente rápido y feroz. A medida que el caballero polar desciende, este depredador libera completamente su potencial. Sus grandes ojos muy espaciados le otorgan una visión excepcional que le permite navegar por la oscuridad con facilidad y detectar presas desde distancias significativas. Además, es increíblemente rápido y ágil, dejando a su presa casi sin posibilidad de escapar. Con aproximadamente 8 pies de largo y 3 pies de alto, el Trudón era relativamente compacto pero excepcionalmente rápido. También era liviano y rara vez superaba las 110 libras. El Trudón poseía la mayor proporción cerebro-cuerpo de cualquier dinosaurio de su tiempo. También tenía regiones cerebrales agrandadas responsables del movimiento y el equilibrio que, combinadas con su esqueleto liviano y sus piernas largas, prácticamente estaba hecho para correr. También existe una gran posibilidad de que el Trudón tuviera una ligera capa de plumas, desempeñando un papel crucial en la termorregulación, una adaptación esencial para sobrevivir en el duro entorno del Ártico. Cazaba mamíferos, reptiles y peces sin perder nunca la oportunidad de alimentarse. Sin embargo, durante la noche polar, cuando las presas escaseaban, el Trudón a veces se veía obligado a conformarse con helechos, ramitas de musgo e incluso corteza, cualquier cosa que estuviera disponible en la prolongada ausencia de luz solar. Pero si el Trudón veía un pequeño mamífero que aún no había entrado en hibernación, su destino se decidía en un instante. Una vez que capturaba a su presa, usaba sus dientes únicos ligeramente curvados con bordes dentados para perforar y sujetar fácilmente a las víctimas resbaladizas. A veces Trudón pudo tener un festín de carne, pero para derrotar a sus dinosaurios burrows más grandes que él tuvo que cazar en manada con otros de su especie. Gracias a su inteligencia tuvieron bastante éxito en hacerlo. Cuando el festín llega a su fin, el Trudón deja atrás los restos de su presa, pero luego un susurro emerge de los helechos a través de la oscuridad. Algo se acerca a los huesos despojados. Dryosaurus alenis, había muchos de ellos y estaban listos para terminar lo que el Trudón dejó atrás. Estos dinosaurios pertenecían al mismo grupo de los terópodos, pero son de menor tamaño, aunque no menos voraces. El dromeosaurio adulto medía alrededor de 5 a 6 toneladas de largo, medía 1,5 pies de alto y pesaba alrededor de 33 libras. Sus cuerpos estaban cubiertos de plumas que los protegían del frío viento del Ártico. Con su agudo sentido del olfato y excelente visión, los dromeosaurios pudieron localizar fácilmente los restos de animal y comenzar su comida usando las grandes garras en forma de hoz en cada pie. Dromeosaurio podía sujetar fácilmente a su presa mientras sus afilados y robustos dientes se hundían en la carne. A diferencia de la mayoría de sus parientes, tenían cráneos más cortos y masivos, mandíbulas inferiores profundas y solo 9 dientes grandes por mandíbula, un conjunto poderoso perfecto para aplastar y desgarrar presas. En términos de agilidad y velocidad estaban a la par con Trudón. Sus colas y cuellos, extremadamente flexibles, les permitían hacer giros instantáneos mientras perseguían presas. Las fuertes patas les permitían saltar distancias de 20 a 23 pies para pequeños mamíferos y lagartijas que constituían la mayor parte de su dieta. Escapar de estos veloces depredadores era casi imposible, incluso trepar a un árbol no garantizaba la seguridad. Los dromeosaurios usaban sus afiladas garras en forma de hoz no solo para agarrar presas sino también para trepar. Su pequeño tamaño y cuerpo liviano les permitían perseguir presas incluso en los lugares más difíciles de alcanzar, pero los dromeosaurios debían ser extremadamente cautelosos al detectar al depredador más peligroso de esta fría y oscura. El mundo se acerca en la distancia, parece que es hora de correr o trepar a un lugar seguro. Entra el nanosaurio, un pariente lejano del famoso Tyrannosaurus Rex. Su linaje por sí solo era suficiente para hacer que cualquier criatura viviente en el Ártico lo evitara. Imagínese esto, un Anexasaurus está a la caza de su próxima comida en el gélido entorno polar. Debe consumir grandes cantidades de carne para sobrevivir. Afortunadamente su sentido del olfato excepcionalmente agudo le permite detectar presas a grandes distancias y su vista aguda lo ayuda a rastrear a las víctimas. Hasta que terminan en sus mandíbulas. El Nanosaurus medía alrededor de 20 pies de largo, que es la mitad del tamaño del Tyrannosaurus Rex, pesaba alrededor de 2.200 libras, mientras que el T-Rex pesaba entre 18 y 20,000 libras.
lo que hacía que el nanosaurio fuera de 8 a n veces más liviano que su famoso pariente. El tamaño más pequeño probablemente se debió a la escasez de alimentos en las duras condiciones del Ártico. La falta de recursos impulsó una tendencia hacia la reducción del tamaño corporal. Otra adaptación clave a su hábitat inhóspito y helado fue el desarrollo de un grueso abrigo de plumas de varias capas que ayudó a retener el calor durante las heladas del norte. Lo más probable es que las plumas del Nanuqsaurus fueran blancas, lo que proporcionaba camuflaje contra el paisaje nevado y también la inspiración para su nombre, lagarto oso polar. Uno de los rasgos de supervivencia más cruciales del nanosaurio y otros dinosaurios árticos era su naturaleza de sangre caliente, un descubrimiento al que los científicos llegaron hace relativamente poco tiempo. Durante mucho tiempo se creyó que los dinosaurios eran de sangre fría, pero estudios recientes, especialmente los que se centran en las especies que habitan en los polos, sugieren que su cuerpo. Las temperaturas podrían variar de 29 a 46 grados centígrados. Esto indica que estos antiguos reptiles estaban en un camino evolutivo hacia la sangre caliente. Dado esto, es muy probable que el nanosaurio fuera un animal endotérmico con una tasa metabólica comparable a la de las aves modernas. La estructura de su cráneo sugiere un cerebro de tamaño considerable que se corresponde con una inteligencia a la par con las aves más inteligentes de la actualidad. Moviéndose con confianza a través de la oscuridad polar, protegido del frío por su espeso plumaje, el nanosaurio mantenía su cuerpo. Calor en los bosques nevados y las llanuras heladas no tenía rivales. La única amenaza real para el nanosaurio eran otros especímenes de Nanuqsaurus y las batallas entre ellos probablemente eran algo habitual. Es posible que haya poseído el mejor sentido del olfato en todo el Ártico, como lo indican las características del cráneo que apuntan a los centros agrandados de la fábrica de Hall en el cerebro. A diferencia de Trudon, que dependía de su visión superior, el nanosaurio confiaba principalmente en su nariz y ahora ha captado un olor. Sus poderosas patas le permiten alcanzar altas velocidades en cuestión de momentos. Alcanza a su presa y de un solo mordisco la acaba esta vez. El desafortunado Big Bitimsisis langston, un pequeño dinosaurio carnívoro de la misma familia que el Dromaeosaurio albertensis, el dromaeosaurio medía solo 2 pies de alto. Este dinosaurio tenía una longitud corporal de alrededor de 5 pies, ocasionalmente alcanzaba hasta 6 pies, no pesaba más que tu microondas, solo 22 libras. El Predator de patas largas y complexión ligera se parecía mucho a otro miembro clásico de la familia Dromaeosaur, el Velociraptor, a pesar de su velocidad y agilidad, resistencia y capacidad de saltar grandes distancias. No pudo escapar del Nanuqsaurus. Su destino era convertirse en presa del mayor depredador del Polo Norte, pero no dejes que el modesto tamaño de Zorantheus te engañe. Era un cazador peligroso con muchas sorpresas afiladas y dolorosas en su arsenal, equipado con 2 largas garras curvas como cuchillas en el segundo dedo de cada pie. Podía herir y sujetar fácilmente a su presa, que incluía peces, pequeños lagartos y mamíferos, para hacer frente a las temperaturas gélidas. Sidon Alees desarrolló una capa de plumas y su pequeño tamaño corporal le dio una mejor regulación térmica. También poseía un agudo sentido del olfato que lo ayudaba a localizar su próxima comida una vez que encontraba una presa. Usaba sus dientes como colmillos para terminar el trabajo por seguridad. Se enfocaba principalmente en animales más pequeños después de terminar su comida. Nanuqsaurus reanuda su patrullaje por las frías tierras baldías del Ártico. Era el depredador más formidable de la región, pero no es su dinosaurio más grande. Cuando llegó el verano, entre los imponentes helechos y árboles densos emergieron un verdadero gigante, el habitante terrestre más grande del mundo polar, Uganik-Cook-Penus, un miembro de la familia de los hadrosaurios. Esta especie era altamente migratoria, capaz de viajar más de 1000 millas. Debido a esto, la paleontología los ha apodado dinosaurios nómadas. Cuando el Ártico volvió a la vida después de la larga noche polar, Edmontosaurus llegaría para su retiro de verano. Para mantenerse requería grandes cantidades de alimentos, lo cual no era sorprendente, dado su tamaño, que alcanzaba entre 30 y 43 pies de largo. Y pesando alrededor de 8.800 libras, las extremidades delanteras de este gigante eran más cortas que sus extremidades traseras, pero aún no suficientemente potentes para el movimiento cuadrúpedo. Sin embargo, Edmontosaurus también podía levantarse sobre sus patas traseras para defenderse o para alcanzar vegetación más alta.
Tenía un pico plano y sin dientes en la parte delantera de su boca, pero en la parte trasera estaba plagado de cientos de dientes pequeños y muy juntos, dispuestos en múltiples filas que formaban una batería dental para moler plantas duras. Estos herbívoros gigantes solían vivir en grandes manadas que los ayudaban a sobrevivir en duras condiciones. Condiciones, especialmente cuando se enfrentaba a uno o más nanosaurios. Otra especie que dependía de la vida en manada para su protección era Pinosaurus, un miembro de la familia de los ceratópsidos. También vivían principalmente en grupos para defenderse de los depredadores, eran grandes herbívoros, y los individuos más grandes alcanzaban los 26 pies de largo y pesaban tanto como Edmontosaurus, alrededor de 8.800 lb. A diferencia de muchos otros ceratopsianos, Pinosaurus carecía de cuernos grandes en su nariz, en cambio tenía un enorme crecimiento engrosado en su hocico y frente junto con cuernos más pequeños sobre sus ojos y a los lados de su cráneo probablemente utilizados para defensa adicional. También tenía un pico poderoso para despojar a la vegetación dura y su cola enorme lo ayudaba a mantener el equilibrio, una característica importante considerando que pesaba más que un camión cibernético Tesla. Su gran tamaño proporcionaba una excelente protección y era poco probable que cayera presa de los depredadores a menudo, especialmente debido a sus fuertes instintos de manada. Estos eran animales bastante lentos y ociosos, lo que no se puede decir del próximo herbívoro. Representante del Polo Norte. En contraste, este dinosaurio ártico dependía de la velocidad para su supervivencia e incluso podía correr más rápido que Trudón. Estamos hablando de Alaskael, un miembro de la familia Pachys. Cealosaurus. Este velocista se movía sobre dos patas largas y poderosas siguiendo solo un principio. Correr o ser comido. Era similar en tamaño a Trudón, alcanzando una longitud de 7.4 pies, una altura de aproximadamente 3 pies y pesando hasta 90 libras. Su característica más distintiva era su grueso cráneo en forma de cúpula, característico de todos los Pilosa. Esto probablemente se usó en exhibiciones de fuerza o en concursos de cabezazos dentro de su especie. Las extremidades delanteras de los dinosaurios con cabeza de domo eran relativamente cortas pero bien desarrolladas, como con 5 dedos. Su cráneo medía aproximadamente 8,5 pulgadas de largo. El cuerpo del dinosaurio era compacto y redondeado con una cola larga y rígida que ayudaba a mantener el equilibrio mientras corría. Es posible que haya tenido la piel de color camuflaje, posiblemente en tonos de marrón y verde, lo que lo ayudó a mezclarse con el entorno de verano. Otro herbívoro ártico increíblemente rápido se parecía mucho a el avestruz moderno. No solo se destaca por su apariencia sino también por su estilo de vida. Orus era un gran dinosaurio emplumado con una dieta omnívora que se alimentaba de plantas y ocasionalmente cazaba pequeños animales. Su cuerpo medía 3,6 metros de largo y pesaba alrededor de 170 kilogramos. Su altura excedía ligeramente la de un humano promedio. Orus tenía patas largas y poderosas con 3 dedos, brazos más cortos y delgados, un cuello largo y un cráneo pequeño con un pico desdentado. Su cuerpo estaba cubierto de un denso plumaje que le proporcionaba aislamiento en climas fríos a pesar de su velocidad. A menudo caían presas de grupos de trudones o nanosaurios que podían detectar fácilmente al dinosaurio parecido al avestruz desde lejos y comenzar su caza. Muchos de ustedes probablemente aprendieron que los dinosaurios como el brontosaurio y el diplodocus eran los más grandes y eran la imagen estándar de monstruosos herbívoros para los visitantes de los museos durante más de un siglo. Pero a medida que pasó el tiempo, aprendimos rápidamente que incluso estos enormes animales no eran los más grandes de todos. Se descubrieron muchos huesos de dinosaurios nuevos durante el gran renacimiento de los dinosaurios que duró desde la década de 1970. Hasta la década de 1990 y estos fósiles tenían grandes nombres como Ultrasaurus, Seismosaurus y Supersaurus. El problema fue que los anuncios de campo sobre estos enormes monstruos no se sostuvieron en el laboratorio cuando se estudiaron los fósiles. Lamentablemente, muchos huesos de dinosaurios que se descubrieron en ese entonces se perdieron o destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial o los fósiles simplemente se desintegraron y no se han descubierto otros ejemplos desde entonces. El esqueleto fósil completo más grande de un dinosaurio devorador de plantas que se ha encontrado pertenece a Brachiosaurus, que medía entre 17 y 22 metros de largo y habría medido unos 13 m de alto. Este enorme dinosaurio probablemente pesaba hasta 70 toneladas.
Tenía extremidades delanteras más largas en comparación con sus extremidades traseras, lo que probablemente ayudó al Brachiosaurus a alcanzar la vegetación más alta sin forzar su largo cuello. Algunos paleontólogos dicen que este dinosaurio podría haberse puesto de pie ocasionalmente sobre sus patas traseras para alcanzar la comida. El enorme Brachiosaurus era tan grande que probablemente tenía pocos depredadores y se estima que vivió alrededor de 100 años. Una de las hierbas más grandes de todas las que tenemos evidencia vagó por la Tierra hace unos 100 millones de años durante el Cretácico temprano con otros saurópodos gigantes. Esta enorme bestia se llama Patagotitan majorum, o mejor conocido como titanosaurio. Se han encontrado muchos fósiles de este dinosaurio incluyendo un hueso del muslo que mide 2,4 m de largo. Con algunas de las piezas del rompecabezas tenía su esqueleto completamente fundido y fue presentado en el Museo Americano de Historia Natural. El esqueleto del titanosaurio es tan grande que su cabeza y cuello sobresalen en el pasillo del museo. El titanosaurio se estimó que pesaba alrededor de 69 toneladas métricas, eso es más de 10 elefantes africanos adultos. Estas criaturas eran tan grandes cuando estaban completamente desarrolladas que podría haber sido muy difícil para los depredadores derribarlas. Eso es enorme, pero había otro dinosaurio devorador de plantas incluso más grande que él. Titanosaurio, estamos hablando de Argentinosaurus, es conocido por la ciencia desde 1993, pero la evidencia de este Vigimes fue originalmente encontrado en 1987. Un ranchero encontró un fósil enorme del tamaño de un humano adulto, pero el ranchero no sabía que era un fósil antiguo y pensó que era un gran trozo de madera petrificada, pero resultó ser una gran vértebra única que pertenecía a un zorro recién descubierto. Como muchos descubrimientos de huesos de dinosaurios, no se han encontrado esqueletos completos de Argentinosaurus, pero lo que los arqueólogos han encontrado nos da una imagen clara de qué tan grande era realmente esta bestia, creciendo hasta una longitud de 37 a 40 metros y probablemente pesaba entre 90 y 100 toneladas métricas. Pero no solo había dinosaurios herbívoros que caminaban en 4 patas. Había algunos dinosaurios bípedos realmente grandes que comían plantas que eran mucho más grandes que incluso el Tyrannosaurus rex e incluso el Spinosaurus, a los que llegaremos en unos momentos. Durante muchas décadas, los únicos fósiles que tenían los paleontólogos de una bestia llamada Doyus, un terópodo gigante omnívoro, eran un par de brazos largos de 8 t que tenían garras de 8 pulgadas, que eran los brazos más grandes y largos de cualquier dinosaurio bípedo descubierto en el desierto del Golfo de India en 1964. Los científicos lo llamaron Dinoceus mirificus, que en griego significa manos terribles. Los fósiles nos dicen que este dinosaurio alcanzó longitudes de 10 metros de largo y medía al menos 4,5 metros de alto y, con la mayoría de los adultos pesando más de 9 toneladas, tampoco se quedaba atrás en el departamento de tamaño. Probablemente te estés preguntando para qué usaba los brazos largos y las garras, ya que los paleontólogos dicen que Doyus probablemente usaba sus brazos largos y garras para desenterrar plantas o incluso atrapar peces. Sin embargo, Doyus probablemente atrapaba cualquier otra criatura pequeña que tuvo la mala suerte de cruzarse con él. Otras características de este gran dinosaurio único incluyen una gran columna vertebral jorobada y gruesa. Este dinosaurio suena grande y aterrador, pero hubo un herbívoro bípedo aún más grande en la misma época. Hace unos 100 millones de años, durante el período Cretácico tardío, hubo un enorme dinosaurio Iru que vagaba por lo que ahora es la península de Shandong. Su nombre científico es Shandongasaurus gigantus o lagarto de Shandong, debido a que es uno de los dinosaurios Onisan más grandes encontrados. Fecha: un Shandongasaurus adulto podía alcanzar longitudes de hasta 16,5 metros y algunos de los dinosaurios más grandes podrían haber pesado alrededor de 16 toneladas. Solo el cráneo de una de estas bestias medía 1,6 metros de largo y, como todos los hidrosaurios, tenía un pico gigante sin dientes, pero sus mandíbulas estaban repletas de alrededor de 1,500 pequeños dientes masticadores. Era un dinosaurio extraño, ya que los restos fósiles muestran un gran agujero cerca de sus fosas nasales que, según los paleontólogos, podría haber estado cubierto por un colgajo de piel que podría inflarse para hacer
Suena si este dinosaurio hubiera sido completamente desarrollado podría haber sido demasiado intimidante para que los depredadores lo atacaran, pero todos estos dinosaurios tenían una cosa en común: todos estaban en el menú de algún dinosaurio carnívoro depredador. Los dos últimos dinosaurios de los que hablamos probablemente fueron cazados por Tarbosaurus. Este dinosaurio también fue descubierto en el desierto de Gobios y podía alcanzar de 10 a 12 m de longitud y como resultado pesaba 4,5 toneladas métricas. Como todos los demás depredadores carnívoros de la época, este dinosaurio cazaba y comía cualquier cosa que pudiera traer. Abajo tenía patas gruesas y largas que le permitían moverse con velocidad y agilidad. Lo interesante de este aterrador depredador es que tenía un mecanismo de bloqueo único en su mandíbula de 1,2 m de largo que tenía entre 58 y 64 grandes dientes afilados en forma de cuchillo de unos 8,3 centímetros de largo. Esto significaba que cuando atacaba a su desafortunada presa, su mandíbula podía bloquear a la víctima dejándola sin forma de escapar. Este dinosaurio fue el rey de los dinosaurios en la antigua Asia. Pero en América del Norte un rey de los. Se encontró que el Tyrannosaurus Rex es probablemente el dinosaurio favorito de todos, aunque habría sido un monstruo aterrador para cualquier humano encontrarse con él. El T-Rex fue definitivamente uno de los dinosaurios carnívoros más grandes, midiendo hasta 12,3 metros de largo y podía pesar hasta 8,8 toneladas métricas, y para su tamaño eran rápidos. Algunos científicos dicen que el Tyrannosaurus Lizardking podía correr entre 20 y 32 km/h y si algo no fuera lo suficientemente rápido para escapar del Tyrannosaurus Rex, tendría que lidiar con una mandíbula de 1,2 metros de largo, lleno de 50 a 60 dientes del tamaño de un plátano que podían ejercer hasta 12.812 libras de fuerza. Recientemente, los científicos han realizado un estudio que concluye que este dinosaurio podría ser un 70% más grande de lo que sugieren los fósiles, lo que significa que el T-Rex más grande podría haber pesado la friolera de 15 toneladas métricas, que es más pesado que el autobús promedio. El T-Rex era casi con certeza un depredador ápice y probablemente podría derribar cualquier cosa con esa mordida increíblemente poderosa y esos dientes de 30 centímetros de largo. Si bien el T-Rex definitivamente suena grande e impresionante, no era el más grande carnívoro, y aunque los esqueletos del siguiente gran dinosaurio carnívoro están incompletos, tenemos una idea de lo grande que era. Se pensaba que el Giganotosaurus medía 6 metros de alto y alrededor de 13,7 metros de largo. Sin embargo, los paleontólogos han argumentado que el cráneo del Giganotosaurus era del mismo tamaño que el del Tyrannosaurus Rex y probablemente tenía menos fuerza de mordida, pero sus mandíbulas podían abrirse y cerrarse más rápido y derribaban a sus presas con mordidas rápidas y poderosas, mientras que la mordida del T-Rex era tan poderosa que podía aplastar los huesos de su presa, pero se pensaba que el Giganotosaurus tenía una gran ventaja sobre el T-Rex, ya que podía correr tan rápido como 50 km/h gracias a sus músculos de las piernas más grandes y poderosos. Aunque este dinosaurio podría ser más grande que el T-Rex, si estos dos entraran en una batalla, podría ser mejor para el Giganotosaurus correr, pero hay otro dinosaurio que es igual de aterrador, si no más. El legendario Spinosaurus fue descubierto por primera vez en 1912 por el paleontólogo alemán Ernst Stroma en Egipto. Desafortunadamente, los fósiles originales fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero los dibujos con notas de los fósiles fueron lo suficientemente detallados para que los paleontólogos tuvieran suficientes ideas de cómo se veía el Spinosaurus. Tenía mandíbulas como un cocodrilo con dientes cónicos y grandes garras en forma de gancho para atrapar presas resbaladizas como el pez sierra de 20 pies de largo o el pez pulmonado gigante. Esto tiene sentido porque Egipto durante el período Cretácico tardío era un oasis tropical de ríos bordeados de manglares llenos de tiburones y otros peces gigantes. Desde entonces, los paleontólogos en el Sáhara marroquí han encontrado una historia casi completa de un Spinosaurus con su enorme vela en su espalda. El dinosaurio medía 6,5 m de alto y su cráneo tenía 1,75 metros de largo. El Spinosaurus podía crecer entre 14 y 18 metros de largo y pesaba unos asombrosos 12.000 a 20.000 kilogramos, y solo porque este dinosaurio estaba más adaptado al agua. Era un híbrido y también podía cazar en tierra si tuviera que hacerlo. Si se topara con Giganotosaurus, probablemente podría ganar la batalla, pero Tyrannosaurus Rex, por otro lado, con
Su enorme fuerza de mordida y sus dientes de 30 centímetros de largo podrían haberle dado al Spinosaurus una buena pelea. Ahora que has visto y oído hablar de estos increíbles dinosaurios, queremos saber de ustedes, nuestros espectadores, cuál es su favorito. Asegúrate de darnos un me gusta porque realmente nos ayuda, y si quieres ver más videos sobre dinosaurios, asegúrate de estar atento aquí suscribiéndote. Gracias por mirar.